Bien, vamos a ir ahora a los que yo llamo los verdaderos indicadores de esterilización, los verdaderos indicadores de procesos de esterilización, de eficiencia de procesos de esterilización, que son los indicadores biológicos. Y es bastante sencillo entender por qué considero los indicadores biológicos como el verdadero control de esterilización. Primero tenemos que entender uno de los componentes principales de cualquier indicador biológico. Dentro del indicador biológico vamos a encontrar unos organismos vivos que van a tener que ser destruidos, asesinados, matados o como quieran llamarle dentro del proceso de esterilización. Estos organismos vivos son esporas bacterianas. Las esporas bacterianas son de los organismos vivos más resistentes que yo voy a encontrar en el planeta Tierra. Y esa es la razón por la cual utilizamos esporas dentro de los indicadores biológicos. Y básicamente este indicador biológico que tiene esporas se va a poner dentro de un equipo de esterilización, dentro de un ciclo de esterilización, y cuando termina el ciclo tengo que demostrar que fui capaz de matar o de eliminar, voy a matar todas esas esporas que tenía dentro del indicador biológico. Para entender un poquito qué son las esporas siempre es interesante. Algunas bacterias, no todas, tienen la capacidad de esporular, es decir, formar una estructura distinta que se llama una espora. Las bacterias normalmente las encontramos en todos lados, en superficies, en el piso, en nuestro cuerpo, en un montón de lados. Algunas bacterias que han evolucionado cuando se encuentran en situaciones adversas, temperatura alta o muy baja, alta radiación, falta de alimentos, es como que forman una estructura súper resistente para poder aguantar estas condiciones adversas de manera que en el momento que todo se restablezca, volver a su forma natural o vegetativa. Esta es la razón por la cual son tan resistentes, porque es una estrategia que desarrollaron algunas bacterias para resistir a condiciones adversas. Y esa es la razón por la cual los indicadores biológicos tienen esporas adentro, porque no existe nada más difícil de matar en el mundo que una espora. Esta gráfica a mí me gusta mucho y básicamente explica un poco la historia evolutiva de los indicadores biológicos. Antes de ir acá voy a pasar a unas diapositivas y después voy a volver a esta. Fíjense que indicadores biológicos vamos a encontrar en un montón de formatos distintos. Acá estamos viendo distintos formatos de indicadores biológicos. Los tengo en cupones metálicos. Ahí lo veo abajo, al medio y a la derecha, ampollas autocontenidas, tiras de esporas. Abajo veo distintos indicadores autocontenidos convencionales, de fluorescencia. Ahora vamos a entender un poquito de qué se trata. El primer indicador biológico que tal vez apareció comercialmente son las tiras de esporas. Esos sobrecitos que vemos ahí, que parecen unos sobrecitos con el borde violeta. Bueno, esos son tiras de esporas que están adentro de un sobre. Y ese es el indicador biológico. ¿Qué es lo que hay adentro del sobre? Hay como una especie de papel, en realidad es como un soporte donde están apoyadas las esporas. Se inoculan las esporas adentro de eso y se ponen adentro de ese sobre. Ese sobre lo que hace es, de alguna manera, evitar que se contamine. Sería como el empaquetamiento que se le hace al material quirúrgico dentro del esterilizador. Eso es lo que se va a poner dentro del esterilizador y cuando termina el ciclo tengo que abrir este sobre en un ambiente aséptico y controlado y sabiendo lo que estoy haciendo y buscar la manera de demostrar que no tengo esporas vivas. Vamos otra vez a la historia evolutiva de los indicadores biológicos y miremos cómo empezamos. Hace un tiempo atrás, fíjense en la primera imagen, solamente teníamos tiras de esporas. Y lo que tenía que hacer es cuando terminaba el proceso de esterilización, abría el sobre, era un ambiente estéril, tenía que saber de microbiología, abría el sobre, sacaba la tirita de esporas y la colocaba en esa placa de Petri, que es un medio de cultivo sólido. Tenía que esperar 7 días para tener el resultado. Durante 7 días tenía que incubar esa placa y esperar que no creciera nada. Si no crecía nada, quiere decir que todo estaba muerto y me daba la seguridad que el proceso de esterilización había sido exitoso. Entonces después la evolución comenzó en el momento que nosotros desarrollamos nuestros propios medios de cultivos. Eso que ven ahí, ese tubito con un líquido azul, ese es un medio de cultivo. Y lo que permitió eso es bajar los tiempos de lectura a 48 horas, de 7 días a 2 días. El procesamiento era el mismo, había un ambiente bastante controlado, había que sacar la tira de esporas, ahora colocarla en el medio de cultivo líquido y este medio de cultivo está diseñado de manera de que si hay esporas vivas a las 48 horas voy a tener un cambio de color de azul a amarillo. Muy bueno, bajamos mucho el tiempo, pero había un problema muy grande que era lo que se llamaba contaminación cruzada.
si la persona no estaba muy entrenada, cuando estaba sacando la tira de esporas y la ponía en el medio de cultivo, podía contaminarlas con las propias bacterias de la mano y se viraba al medio de cultivo, no porque había esporas vivas, sino porque lo contaminaba. Eso sería un resultado falso positivo, porque en realidad el proceso de esterilización había sido efectivo, pero en el manipuleo lo contaminé y viró de color el medio de cultivo. El problema de la contaminación cruzada llevó, como pueden ver en el medio de la diapositiva, a que aparezcan los indicadores biológicos autocontenidos. De hecho, ese producto que ven ahí, que es BT20, es un indicador biológico autocontenido para vapor y fue uno de los primeros productos que Terragene desarrolló en su división de Infection Prevention. Básicamente no hubo un gran cambio en el tiempo de lectura de 48 a 24 horas, pero se logró solucionar un problema que era el tema de la contaminación cruzada y democratizar el uso de los indicadores biológicos. Ahora cualquiera podía procesar un indicador biológico sin tener ningún tipo de conocimiento ni de química, ni de biología, ni de microbiología, ni de nada. Son muy fáciles de procesar, ahora lo vamos a ver, pero básicamente está todo autocontenido y no tengo ningún riesgo de contaminación cruzada. De ahí para adelante todo fue un tema de tiempo de lectura. Y realmente existe una carrera hacia tener el indicador biológico con el tiempo de lectura más corto. De hecho, ahí podemos ver cómo hicimos para bajar el tiempo de 24 horas a 3 horas. Bueno, agregamos tecnología dentro de los indicadores biológicos y creamos unas autolectoras que es tecnología de fluorescencia que permitió, una tecnología muy particular, al que le interesa pueden ir al equipo de especialistas de producto y aprender un poco más de la tecnología de fluorescencia, pero básicamente permitió de alguna manera reducir los tiempos de lecturas de 24 horas a 3 horas. Obviamente necesita un producto específico y un equipo que me lea fluorescencia. Después se fueron haciendo siguientes desarrollos y de hecho lanzamos BT224, que es el de tapa celeste, con un tiempo de lectura de 20 minutos. Imagínense el cambio rotundo de 7 días a 20 minutos. Miremos acá un poquito a modo de ejemplo. Yo les conté que las tiras de esporas fueron los primeros y ustedes dirán, no existen más. Existen, las fabricamos, se venden y hay muchos que los consumen. No en healthcare, principalmente en el ámbito de farma. Como ya les conté antes, ahí arriba vemos una tira de esporas y el medio de cultivo y cómo eso puede ser reemplazado por un autocontenido convencional. Convencional hablo porque el tiempo de lectura es más o menos el mismo y depende tengo que ver si hay un cambio de color en el medio de cultivo. Pero básicamente les expliqué que pongo la tira de esporas dentro del esterilizador, cuando termine el ciclo abro la tira de esporas, abro el sobre, saco la tira de esporas, la conecto al medio de cultivo y lo voy a incubar en esa incubadora que tengo ahí, que es básicamente una especie de bloque de metal con distintos positions, donde voy a poner el medio de cultivo con la tira de esporas. Voy a esperar por 24, 48 horas y esperar si hay un cambio de color en el medio de cultivo. El autocontenido convencional de alguna manera engloba las dos cosas, la tira de esporas y el medio de cultivo en una sola cosa, sin necesidad de andar traspasando nada de un lugar a otro. Como ya les había mostrado en esta diapositiva, tenemos un montón de presentaciones de indicadores biológicos. Tenemos las tiras de esporas dentro de sobres, tenemos tiras de esporas sueltas, también tenemos tiras de esporas que en vez de ser una tira de papel es un cupón metálico, como se puede ver ahí. Tenemos las famosas ampollas autocontenidas, que se parecen mucho a las ampollas de los indicadores químicos tipo 4, pero en realidad acá hay un medio de cultivo y las esporas todas metidas ahí adentro también para carga líquida. No vamos a entrar en detalle en ese producto. Y tenemos toda la familia de autocontenidos, tanto los convencionales, que son esos dos más cortitos que están a la derecha, como los de fluorescencia que están a la izquierda. Vamos a ver un poco una arquitectura de un producto clave para Terragene, en este caso es un BT20, un indicador biológico autocontenido para vapor. Lo que vemos que es un tubo de plástico, por fuera tiene una etiqueta donde está la información del producto y tiene una tinta tipo 1, esa tinta rosa. Básicamente para lo que va a servir esa tinta es simplemente para que yo fácilmente pueda identificar un indicador biológico expuesto de uno no expuesto. El que no fue expuesto va a estar así, rosa. En cambio, cuando pasó por el ciclo de esterilización se va a virar un color marrón. Entonces yo fácilmente puedo identificar cuál fue expuesto y cuál no fue expuesto. Ahora, si seguimos un poco en la arquitectura del indicador biológico, lo que vemos que es ese tubo de plástico, la etiqueta. Adentro hay una ampolla de vidrio con el medio de cultivo, ¿sí? Así. Y en el fondo del tubo hay un disquito de papel, para simplificarlo, con las esporas arriba de ese disco. No se llega a ver, pero está apoyado en el fondo del tubo. Arriba hay una tapa y arriba de la tapa hay un agujero por donde puede penetrar el agente esterilizante, en este caso vapor, y llegar hasta el fondo del tubo y, si es lo suficientemente efectivo, matar todas las esporas que están en el fondo del tubo.
¿Cómo se usa? ¿Cómo es el principio? Bueno, primero, como ya les había predicado, el resultado es a partir de la viabilidad de las esporas. Básicamente, si las esporas están vivas, si queda alguna espora viva, lo que va a ocurrir es que va a producir un viraje del color del medio de cultivo. Miramos cómo usar el indicador biológico. Básicamente tengo el indicador biológico, hay distintas formas de usarlo dependiendo de la región, pero en este caso se lo pone dentro de un paquete. El paquete puede ser un PSD, que es una especie de sándwich de papel donde va el biológico adentro y le da un desafío extra al biológico. Bueno, eso se coloca dentro del esterilizador y después, como ya les había contado, como pueden ver acá, pueden fácilmente identificar un indicador biológico expuesto y del no expuesto por el color de la tinta tipo 1 de su etiqueta. En un caso, el expuesto va virado a marrón, como se ve ahí abajo, y el no expuesto a un color rosado. ¿Por qué necesito esto? Bueno, esto es porque en muchos lugares se larga lo que es un control positivo. Un control positivo sería un indicador biológico que no fue expuesto, va a ser fácilmente identificable porque la tinta sigue rosa, que cuando lo procese me tiene que dar resultado positivo. Un resultado positivo quiere decir que me da cambio de color. Obviamente me va a dar cambio de color porque todas las esporas están vivas en un indicador positivo, en un control positivo. No fue expuesto, todas sus esporas están vivas y por ende me va a virar a las 24 horas el medio de cultivo a un color amarillo. Hay un viraje del color azul al color amarillo. El otro va a ser el expuesto, que va a ser el verdadero control de la esterilización. ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo hago? Simplemente lo que voy a hacer es con un crusher, como lo de afuera es de plástico, es un dispositivo para romper la ampolla de adentro, lo de afuera no se me va a romper, el líquido se derrama de la ampolla, entra en contacto con las esporas que están en el fondo del tubo y ahora tienen todo el medio propicio para que incube, en este caso la IC 1020, el nombre de esta incubadora. Voy a esperar 24 horas y mirar si tuvo un cambio de color o no en el medio de cultivo. Si estoy hablando del control positivo, esperaría que vire amarillo, todo estaba vivo. En cambio, si el proceso de esterilización fue exitoso, esperaría que permanezca en su color azul original. Básicamente lo que estoy queriendo decir que si el tubo que entró al esterilizador permanece en el color azul original, es un ciclo correcto, fue lo suficientemente bueno para matar todas las esporas. Ahora, si después de las 24 horas hay un viraje en color amarillo y había esporas vivas y por ende el ciclo de esterilización fue subletal o no fue lo suficientemente efectivo. Vamos a ver ahora, no vamos a entrar en detalle en el principio de la fluorescencia, en cómo funciona la fluorescencia, solo entender que básicamente hay tecnología, que hay fluorescencia y que se necesita una lectora. No es un cambio de color acá, de hecho es una actividad enzimática, no vamos a entrar en mucho detalle, digamos, pero no hay un cambio de color en el medio de cultivo, sino simplemente hay una señal de fluorescencia invisible al ojo humano, por lo cual necesito un equipo para leer fluorescencia. La forma del indicador es muy parecido a lo que les conté antes, tal vez la diferencia acá en la tapa, que los orificios en vez de estar arriba, están en los laterales de la tapa, y esto hace que tenga un paso extra al momento de procesarlo, que ahora se los voy a mostrar, pero después tengo tubo de plástico, la etiqueta por fuera con el indicador tipo 1, adentro la ampolla de vidrio con el medio de cultivo y los reactivos para que se dé la fluorescencia, y abajo en el fondo del tubo, separado por un filtro, tengo el portador, como se le dice a ese papelito, con las esporas. Acá en este caso hay un filtro que separa el portador de la ampolla de vidrio, pero en este momento es irrelevante. Ven que es bastante parecido. Esta es toda la familia de indicadores de fluorescencia o indicadores, como le decimos nosotros, rápidos, súper rápidos y ultra rápidos para distintos procesos. Fíjense que lo que van a encontrar arriba son los tiempos de lectura, cuánto tengo que esperar para tener el resultado con cada producto, y abajo el proceso para el cual fue diseñado. Todos están identificados con color. Les voy a simplificar un poquito la historia. Vamos a empezar de los que son únicos. El único que tenemos para óxido de etileno es el verde, que tiene un tiempo de lectura de 4 horas. Va a estar el biológico 4 horas en la autolectora hasta que me dé el resultado. Después, para formaldehído tenemos el rojo con un tiempo de lectura de 2 horas, con lo cual después de que proceso voy a tener que esperar 2 horas de resultado. Y después tengo steam, que es vapor, y BH2O, que es vapor de peróxido de hidrógeno. Fíjense que de vapor de peróxido de hidrógeno tengo en la familia de los rápidos, tengo uno de 2 horas, y en la familia de los super rápidos tengo uno de 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre esos productos? Esa, el tiempo de lectura. Generalmente son más costosos cuando más rápido es el tiempo de lectura. Para vapor tengo una familia mucho más grande, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 biológicos en esta diapositiva, empezando de ese azul que tengo en el costado, después tengo uno marrón, después veo uno violeta, uno turquesa y uno celeste. Vamos a tratar de entender la diferencia
entre cada uno de ellos en breve. Digamos, pero antes de ver la diferencia les quiero mostrar cómo procesar cualquier tipo de indicador biológico de fluorescencia. El indicador biológico, en este caso, es uno de vapor con un tiempo de lectura de 1 hora, ¿sí? Igual que antes, se va a colocar dentro de un PCD o un paquete, va dentro del esterilizador, e igual que antes, fácilmente puedo identificar el que fue expuesto, viró su tinta de afuera a marrón, del no expuesto, que probablemente va a ser el que voy a usar como control positivo, que me tiene que dar positiva la señal de fluorescencia, ¿sí? Las esporas vivas acá van a significar señal de fluorescencia. Ahora, les conté que tenía un paso de procesamiento distinto o un paso extra. En los convencionales les dije que directamente rompo la ampolla con un crusher, ¿sí? Y después lo agito y lo incubo. Acá lo que tengo que hacer previamente, como los agujeros están en la tapa, es bajo la tapa, rompo la ampolla, agito el biológico y lo coloco en cualquier autolectora Bionova de las que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Tengo que esperar previamente seleccionar el programa de lectura y voy a tener un resultado no visual. Yo no voy a ver, más allá de que ahí al costado ver una interpretación visual, el resultado lo voy a tener en 3 horas por una señal que me da la autolectora. La autolectora me va a dar un resultado, una alarma, un ticket impreso, o si lo tengo conectado de software me lo va a dar en el software, me va a decir si el resultado es positivo o negativo, y si yo agarrara el indicador biológico no voy a ver nada. Sin embargo, como seguridad le damos la opción al usuario que si quiere puede hacerlo, seguirlo incubando como si fuera un indicador biológico autocontenido convencional y esperar a ver si hay o no un cambio de color en el medio de cultivo. O sea, tengo la posibilidad de confirmar el resultado de fluorescencia por un resultado visual como podemos ver al final de la transparencia. Vuelvo a lo mismo, no quiero que esto confunda de alguna manera que el resultado lo tengo por un cambio de color en el medio de cultivo. El resultado lo voy a tener, en este caso para el ejemplo del que está acá, en 1 hora por una señal de fluorescencia que solamente la puede leer, la puede detectar una autolectora de fluorescencia. Le había contado, voy a volver un segundo hacia atrás, les contaba que para vapor tengo un montón de opciones. Fíjense que tengo el BT221, tengo el BT220, BT221, BT223, BT224, tengo un montón de opciones, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero básicamente va a depender de la temperatura a la cual se realiza la esterilización por vapor y también el equipo de esterilización que se está utilizando. Pueden ver mucho más información o más detallada de cada producto yendo a uno de los documentos más fáciles para entender un producto, que es la descripción del producto, que está disponible en RMP o en nuestra página web. En el caso de vapor, es muy común en distintos países, por ejemplo particularmente en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, que el biológico no se usa suelto, o no se usa simplemente en un paquete. Y el caso particular es para vapor. De hecho, en Estados Unidos y en muchos lugares, el biológico para vapor no se utiliza suelto y no se utiliza sobre un pouch armado a mano, sino que se lo utiliza dentro de un PCD, un Process Challenge Device, un dispositivo de desafío del proceso. Este es un ejemplo de PCD con un biológico adentro para monitorear carga vaporosa, se dice así. Básicamente, para simplificarlo, es como un sanguchito de papeles donde el biológico está dentro de ese sanguchito y también el indicador químico tipo 5 o integrador, ¿sí? Este paquete va junto con la carga y cuando termina el ciclo de esterilización voy a desarmar el paquete, mirar el resultado de mi integrador y analizar el resultado del indicador biológico. En este caso lo voy a analizar con una autolectora Bionova, ¿sí? De fluorescencia y con un programa de lectura. Ese es el programa que tiene el programa de lectura de 1 hora. Es interesante esa regulación que figura ahí, es una regulación muy importante en Estados Unidos, donde de hecho en Estados Unidos es obligatorio el uso de biológico para vapor dentro de un PCD. Este es un PCD exclusivo para vapor, de hecho tenemos otros PCD para otros procesos. Donde en esta regulación dice que sí o sí el biológico debe estar dentro de un PCD y es bastante lógico, al ser más difícil matar las esporas del biológico dentro del PCD, lo hace como mucho más seguro como indicador. Lo que dice Estados Unidos es que si dentro del esterilizador tengo carga implantable y no implantable, implantable es algo que se va a poner dentro del cuerpo de un paciente, implantable es algo que no se va a poner dentro del cuerpo del paciente, así de sencillo. Si tengo carga no implantable, por ejemplo un bisturí, es suficiente para liberar la carga para decir que se puede usar en el paciente con el resultado del integrador. Ahora, si tengo carga implantable dentro de esa cámara, sí o sí necesito el resultado del biológico para poder liberar esa carga, para decir, ok, todo este material se puede utilizar en un paciente. Entonces es interesante porque con un mismo paquetito puedo liberar lo que no es implantable y lo que es implantable. ¿Estamos? Este es un ejemplo. Lo que van a ver de este producto, generalmente el código de producto es muy fácil de determinar. Empieza con PCD o en realidad con KPCD porque nosotros lo vendemos en formato de kit.
Básicamente vienen estos paquetitos y indicadores biológicos para usar, utilizados como control positivo del mismo lote del biológico que está adentro del paquete, por eso formato de kit. Pero básicamente viene con dos opciones, es sumamente sencillo de entender el código. Viene PCD o KPCD por el formato de kit, viene un número que tiene que ver con el biológico que está adentro, por ejemplo, si es un BT220, es KPCD220, y después guión C o 2. Cuando es C, adentro el integrador que tiene es el de frente móvil, el que les conté que era el indicador más famoso del mundo. Y cuando es D, es un indicador, también un integrador, un tipo 5, pero de punto único como el que pueden ver en esta imagen. A diferencia de que les conté antes que era una tinta que viraba de amarillo a negro, es una tinta púrpura, como pueden ver ahí adentro de esa U o esa B, que va a virar a un color verde. Pero es igual, simplemente cambia el color inicial y final. ¿Está? Entonces KPCD porque viene en formato de kit con biológicos para usar como control positivo, el número que tiene que ver con el biológico que está adentro, y 2 o C según tenga un integrador de frente móvil o un integrador de punto único como el que podemos ver en esta imagen. Como ya les había adelantado antes, estas son las 3 autolectoras Bionova disponibles para lectura de indicadores biológicos rápidos, súper rápidos y ultra rápidos. Son las 3 opciones de autolectoras. La primera es la MiniBio, la segunda es IC1020FR, la otra es IC1020FR LCD. Para simplificarlo y de hacerlo más amigable, la del medio es la FR y la del extremo es la LCD. Vamos a tratar de entender un poquito de manera rápida y sencilla la diferencia entre las autolectoras. Primera característica que comparten todas las autolectoras y lo hacen sumamente interesante frente a la competencia, que cualquier indicador biológico rápido, súper rápido y ultra rápido puede ser leído en esta autolectora. No necesita una específica según el tipo. Otras compañías venden autolectoras según el tipo de proceso. Una para vapor, otra para peróxido de hidrógeno, o por ejemplo una para óxido de etileno y otra para vapor y peróxido de hidrógeno. En este caso, todos nuestros biológicos de fluorescencia, rápidos, super rápidos y ultra rápidos, se pueden leer en cualquiera de las autolectoras de fluorescencia que podemos ver acá. La realidad es que la primera fue la del medio, la FR. La característica es que tiene 12 posiciones, 6 posiciones de un lado y 6 posiciones de otro para 12 indicadores biológicos, con la particularidad de que puedo elegir un programa de lectura de un lado y otro programa de lectura en la otra mitad donde hay 6 posiciones. Programa de lectura me refiero a un programa de lectura de 2 horas, de 1 hora, de 4 horas, lo que les mostré anterior con los biológicos de fluorescencia. Tiene la ventaja de que tiene una impresora térmica incorporada, es una característica en común en todos y es súper interesante porque me sale el resultado impreso y lo puedo pegar en cualquier libro de registro, algo que no todos los competidores pueden ofrecer, lo cual es algo súper bueno. Y volviendo a la FR, además de las 6 y 6, tiene una posición, como ya les había adelantado antes, para el Pro 1 Micro. Que haya un Pro 1 Micro ahí no quiere decir que el Pro 1 Micro sea lectura de fluorescencia, ojo con eso. Pero es interesante, digamos, porque cualquier usuario de biológicos Bionova puede empezar a usar Pro 1 Micro porque ya tiene la posición dentro de la FR. ¿Cómo la puedo conectar a mi computadora? Porque me interesa usar el software de trazabilidad. Bueno, simplemente por un cable USB. Vamos a pasar, antes de ir a la MiniBio, la más pequeñita, voy a ir a la LCD, que fue la segunda que desarrollamos. Y tiene varias ventajas. Primero, bueno, la impresora la tiene, como les conté en todos, tiene una pantalla LCD táctil, lo cual lo hace mucho más fácil, mucho más amigable, tiene imágenes, es mucho más fácil ir de un lado al otro. La otra característica diferencial que tiene es que también tiene 12 posiciones para biológicos. ¿Se acuerdan que la FR elige 6 y 6? Bueno, estas son 12. Y digo que son 12 porque en cada una puedo seleccionar un programa de lectura independiente. En la FR tengo que seleccionar un programa de lectura para una mitad y otro para la otra mitad. No puedo elegir programas independientes. En la LCD puedo seleccionar un programa de lectura independiente en cada posición. También tiene una posición para Pro 1 Micro, lo cual lo hace muy interesante. Y tiene la ventaja además respecto a la FR que yo la puedo conectar a mi computadora por vía Wi-Fi, mientras que la FR solamente es por USB. Finalmente la MiniBio, que la MiniBio es súper interesante. Es pequeñita, es mucho más compacta, pero tiene solamente 3 posiciones para biológicos, lo cual en muchos casos es suficiente, por ejemplo, en el mercado dental. Pero lo que tiene lo bueno son las 3 posiciones son independientes una de las otras. Puedo elegir programas de lectura diferentes en cada una de las 3 posiciones. Tal vez podríamos decir que como desventaja no tiene una posición para Pro 1 Micro, está pensada 100% para biológicos. Y si la tengo que conectar a mi computadora, la voy a conectar puedo conectarla solamente a través de un cable USB. Vamos a ver ahora un video para que puedan ver lo sencillo y simple que es utilizar
una mini bio para cada uno de los indicadores de fluorescencia de la marca Bionova. MiniBio Auto Reader for rapid, super rapid, and ultra rapid Bionova biological indicators, with 3 positions for independent readout programs. A quick user guide. First, turn on your MiniBio by connecting the power source. Hold the thermometer button to set the temperature. Then, use the same button to choose the right temperature and wait for the MiniBio to reach it. You can use the external thermometer to verify the temperature. Wait until the thermometer button light stops blinking and remains on. Now, press the position's time button to set the corresponding readout program for the biological indicator. Press down the biological indicator's cap. Break the ampoule using an ampoule crusher. Shake the biological indicator vigorously in order to ensure that the culture medium gets in contact with the spore carrier. Place the biological indicator in the selected position. Close the lid and wait for the result. If you want to check remaining time, keep the position's incubation time button pressed. When the readout process is done, the MiniBio will print the results and display a red or green light. A green light means the sterilization process was successful, while a red light indicates that the sterilization process failed. Further details will be shown in the print ticket. Also, keep in mind that you can use our exclusive Bionova Cloud traceability software to track, save, and manage all your readout processes. If you want to know how to use Bionova Cloud traceability software, check the link in the description below. Como me escucharon durante la presentación, hay un tema muy importante que tiene que ver con la trazabilidad. Y les conté varias veces, les mencioné software de trazabilidad. De hecho, en Terragene no solamente fabricamos, como les contaba, indicadores químicos, de lavado, biológicos, autolectoras, sino también software. Acá 2 ejemplos de software. Software de trazabilidad Bionova, es un software que se puede descargar de la página web, que sirve para la trazabilidad de todo, indicadores biológicos, a través de las de fluorescencia, a través de las autolectoras, y sistema de higiene, Pro1 Micro con sus autolectores asociados, e inclusive indicadores químicos, indicadores de lavado de la mano de Trasanto. Otro de los software que nosotros hacemos es BioUpdate, que BioUpdate es un software disponible al usuario cada vez que necesita actualizar el firmware de la autolectora. Cuando digo el firmware de la autolectora, tiene que ver es como si fuera el programita que tiene adentro una autolectora. No llega a ser un software, se habla de firmware por distintos tipos de razones. Sin embargo, como el mundo está cambiando y todo está evolucionando hacia la nube, hacia la web, este año lanzamos una nueva versión del software Bionova llamada Bionova Cloud, lo cual lo hace sumamente interesante. Es un software basado en la nube, con lo cual lo único que se necesita es un navegador web súper interesante. Yo diría que es la versión mejorada de Bionova Classic o Bionova Desktop, como algunos lo llaman. Es mucho más amigable, es más lindo, es más fácil de usar y está mejorado. Tiene varias cuestiones mejoradas y por supuesto también es compatible con un montón de aplicaciones de Terragene, los biológicos con las autolectoras, Pro1 Micro, el sistema de monitoreo de higiene con MiniPro o las otras lectoras y por supuesto Trasanto, como se puede ver en esta imagen, un ejemplo donde, como ya lo habíamos visto, nos permite tener una interpretación automática de los indicadores de lavado y los indicadores químicos, tener una base digital, es decir que yo cuando quiera puedo volver el resultado de químico, no lo tengo que guardar, lo voy a tener digitalizado, me independizo del operario y la verdad que es una herramienta sumamente útil y muy fácil de utilizar. Vamos a ver un video donde les quiero presentar un producto revolucionario, un producto único en el mundo de los indicadores biológicos y al finalizar les voy a contar algunos detalles sobre este producto.
Excelente. Photon. Photon es el primer y único indicador biológico 100% biológico instantáneo del mercado. En realidad, para ser estricto, el tiempo de lectura es 7 segundos. En el mundo de los biológicos eso es instantáneo. Y acá quise volver a traerles la evolución de los indicadores biológicos, y ahora no terminamos en el 224, no terminamos en el de 20 minutos, terminamos en la etapa negra, en Photon, que es un indicador sumamente disruptivo, un indicador instantáneo que viene realmente a revolucionar el mundo de los indicadores biológicos. No existe en el mercado un producto que supere a Photon en calidad y en tiempo de lectura. Vamos a ver un video ahora de cómo se usa Photon. La realidad es que más allá de que es de Photon, podría ser aplicable a cualquier otro biológico de fluorescencia, con la diferencia que vamos a ver ahora que Photon es un producto que necesita su autolectura dedicada. No lo vamos a ver en esta presentación, posiblemente, no vamos a llegar por una cuestión de tiempo, pero este año también estamos lanzando Hyper. Hyper hoy es el indicador biológico para peróxido de hidrógeno más rápido del mercado. Si ustedes se acuerdan, hoy el más rápido que tenemos para peróxido es BT96, ¿sí? Que tiene un tiempo de lectura de 30 minutos. Hoy Hyper tiene un tiempo de lectura de 5 minutos. Y está ahí, los definimos como los indicadores biológicos casi instantáneos. Photon, 7 segundos para vapor. Hyper, 5 minutos para peróxido de hidrógeno. Los dos son productos que los pensamos como productos premium y son los únicos productos a los que le pensamos autolectoras dedicadas, como vamos a ver en la presentación, el video ahora. El video ahora es exclusivamente para Photon, pero la autolectora para Hyper, el de peróxido de hidrógeno, es muy parecida pero de otro color. Vamos a ver cómo utilizar el producto Photon, cómo se utiliza en un ámbito de healthcare en el siguiente video. Tenemos un esterilizador de vapor, en este caso Photon lo tenemos dentro de un PCD. Cuando el ciclo termina, la carga sale junto con el PCD. Adentro del PCD tenemos a Photon, el biológico. Ahí podemos ver cómo es la estructura de Photon, ya la conocemos. Sabemos que es como uno de fluorescencia. Las esporas las tenemos en el fondo del tubo. Para poder leerlo necesitamos una autolectora dedicada, que es la autolectora Photon, que se puede ver ahí, que es una autolectora negra, donde el crusher en este caso está en la parte posterior de la autolectora, ¿sí? A diferencia de otros. Voy a cerrar la tapa, voy a romper con el crusher la ampolla de adentro, voy a agitar el biológico y lo voy a colocar en cualquiera de las dos posiciones. Como las otras autolectoras, la lectura arranca de manera instantánea. Tiene un sistema de detectores radiales, como podemos ver en este gráfico, de fuentes de iluminación y detectores. Y lo que me van a detectar es señal de fluorescencia que va a provenir de esporas que puedan llegar a quedar vivas luego del proceso de esterilización. Cuando el proceso termina, el resultado va a impactar directamente en todos los dispositivos que tenga conectados. La ventaja de esta autolectora, que tiene conexión USB, Wi-Fi, Bluetooth, entonces podría ver el resultado a través de una aplicación que desarrollamos nosotros para celular o inclusive a través de Bionova